de Buenos Aires, que es alta. Rubén, contanos. Alta, 7,8%, y te diría que a este número, que más o menos está dentro de las proyecciones que tiene todo el mundo, de lo que cerraron casi todas las consultoras, tenés un dato que lo confirma la ciudad de Buenos Aires. Esto es el Instituto de Estadística de la ciudad. Esto no es ninguna proyección ya. Esto es lo medido específicamente claro, en la ciudad. confirmado. Exactamente, es el número de alimentos. Porque el número de alimentos está dando absolutamente en línea con lo que dan todas las proyecciones nacionales. El número de alimentos a la ciudad le dio 10,4%. Se confirma lo que veníamos viendo semana tras semana, y es los 2 dígitos lamentablemente se instalaron en alimentos. Esto no hay nadie que esté en diferencia con esta proyección, con lo que viene anticipando un mal número que, si lo llevamos en lo que fue, ahí lo tenés, 10,4%. Es fuertísimo este número, Rodrigo. Muy fuerte, ¿no? Sí. Sí. Muy grande, muy importante. Y también Lucas y todos. Digo Lucas porque entiendo que cuando hablan con la gente y hacen encuestas, la inflación es el tema número 1, ¿no? Bueno, lo que ves es la ratificación de una dinámica de aceleración. Este número de alimentos, obviamente en la provincia de Buenos Aires seguramente sigue la misma lógica, es lapidario para las mediciones de pobreza. O sea, cuando Crece la pobreza. crece a un ritmo abismal, porque, digamos, no hay forma de equiparar esta dinámica. 3 meses consecutivos de doble dígito en alimentos es muy difícil de tolerar, y sabemos que todavía no llegó lo peor. No, Digo, empezaron a llegar las tarifas, pero por ejemplo, lo más fuerte del aumento de tarifas llega a principios de junio. Ahora, esto a veces nos dicen, cuando nos escriben del interior y nos dicen, esto no es lo que tenemos en el interior, es más caro todavía, ¿no? Esto Todo. es Ciudad de Buenos Aires, conurbano. el IPC también es un promedio. Hay provincias donde la situación fue más clara. Ahora, si tomás el promedio, tomando un 10% en abril, el promedio del primer cuatrimestre, bueno, el número en alimentos es impactante, son 39%. Es el acumulado de alimentos en el primer cuatrimestre de este año. Es una barbaridad. Sí, claro, por supuesto. Es una Se barbaridad. saca de circulación el presupuesto de cualquier familia, esto está claro. Bueno, justamente un dato que para mí es la conclusión de todo esto que venimos hablando, es cuando hay elecciones presidenciales, en general la sociedad tiende a ser más optimista respecto al próximo año, porque piensa que va a haber un nuevo gobierno o porque se le asigna un nuevo voto de confianza. Lo que venimos viendo es esa norma sociológica de creer que mañana vamos a estar mejor, se rompe hoy en día. En el 2007, a inicios entre enero y marzo, más del 50% de los argentinos creía que íbamos a estar mejor el próximo año. Ese dato fue bajando cada 4 años y hoy en día es menos del 30%. Es decir, menos de un tercio de los encuestados dice que Argentina va a estar mejor el próximo año. Algo que es novedoso a nivel mundial. Es novedoso además a las puertas de una elección, que alguien crea que el año que viene va a estar peor, porque es una inflación tan alta, Rodrigo, que no se puede bajar. No es que el año que viene va a ser bajísima. Tal vez en algún punto la sociedad empieza a darse cuenta que el ajuste y el proceso de normalización va a tener costos. Digo, esa transición de la que hablaba Morales y las posibilidades que tiene la Argentina son ciertas en la medida de que hagas los ajustes que tenés que tener. Recordemos que este número en alimentos, 10%, se da sin ajuste en el tipo de cambio oficial. O sea, sin el tipo de cambio oficial, no, es un error decir sin ajuste. Sí. El tipo de cambio oficial hoy se mueve al 8%, pero no corregiste la brecha. No hay forma de que la Argentina, y esto es algo más técnico, acumule reservas, que la plata que nos vaya a dar el fondo permanezca en el Banco Central. Esa plata se va a perder, porque tenés una brecha infernal. Entonces, con esa brecha no hay ningún incentivo al exportador a que liquide y todos los incentivos a llevarte todos los dólares del Banco Central. Ahora, todo esto se acelera cuando estamos en la previa de las elecciones, ¿no? Veamos de nuevo la última plaquita donde habla del aceleramiento incluso de la primera semana de mayo. Bueno, el tema es ese también, que es lo que nos faltaba decir. Hay un arrastre récord de suba en la primera semana de mayo que ya se está viendo. ¿Y por qué le pusimos récord? Básicamente, en primer lugar, porque lo que te están diciendo es, uno, la última devaluación, la última corrida, para decir mejor dicho, del blue, todavía no llegó a trasladarse totalmente a precios, por más que es cierto que hay buena parte de alimentos que van
por dólar oficial, pero esa presión de la que hablaba Rodrigo hace que el comerciante mire el blue y básicamente todavía el último arrastre, que después, aunque sea, después bajó, pero la verdad que nunca va para atrás, siempre va el número más alto el que consiguió, todavía no llegó a trasladarse. Y hay un elemento que también está jugando en contra, y es la última medida que tomó el gobierno, curiosamente, en materia para intentar, o que está lanzando para intentar controlar la inflación, que es este tema de los precios cuidados barriales. Al apelar exclusivamente y nada más que a una medida que es casi un chiste hoy, lo que está marcando el gobierno es que se agotó la posibilidad de que haya algún cambio. Y eso hoy está incidiendo, te lo dicen todos, de una manera negativa. Nadie piensa en serio de que vaya a haber un programa que sirva para algo, que sean precios justos, barriales, controlados por piqueteros. Que eso es lo que está lanzando, lo que está negociando y lanzando esta semana la Secretaría de Comercio. Nadie le está dando bolilla, digamos. El problema es que Massa ni Tombolini son Moreno. O sea, Moreno tenía un sistema armado... Autoritario. No estoy reivindicando a Moreno. Muy cuestionable. Muy nefasto. Fue nefasto para la historia argentina, para las estadísticas. Hizo cosas totalmente impensadas. Lo que digo es, el gobierno no tiene herramientas de corto plazo para frenar. La única herramienta de corto plazo que vamos a tener, lamentablemente, es la caída del consumo. La gente va a dejar de comprar porque pero no puede dejar de vivir y dejar de comer. Mirá, bueno, el 10, y pico, ¿cuánto era? ¿4? 10,4 de alimentos. O sea, esto se puede... Sabemos que cuando está la previa de las PASO, la previa de las generales, ni hablar entre las PASO y octubre, y da terror que esto no es que va a bajar. No. No va a bajar, ¿verdad? Digo, le pregunto a un economista, ¿no? Un politólogo. No va a bajar e insisto, vamos a tener meses mucho más tensionantes. Digo, entre agosto y diciembre yo creo que este proceso va a ser aún mucho... parece lejano. Sí. Hace tiempo que venimos hablando de ese momento. Sí. Lógicamente, si uno hace un análisis más frío, tal vez yo esperaba estos datos más cerca, o estos números, más cerca, el 8%, más, o un doble dígito en algún componente, más cerca de agosto o después de agosto. Se aceleró. No ahora. El piso ya es 8%. Un piso de 8% te da 150 anual. ¿El piso es de 8%, no es de 7? No. Claro, si da 7,8 es de 8. No, porque hay un componente que ustedes no lo remarcaron, pero los economistas lo miramos mucho, que es la inflación core. Cuando sacás los componentes estacionales y las tarifas, los regulados, decís, bueno, la inflación... La inflación, digamos, la inercia inflacionaria, ¿a qué velocidad viaja? Ya viaja al 8. Ya viaja al 8. Es un datazo. Pero había economistas, no sé si lo hemos hablado con vos también, que decían de manera quizás alentadora, pero que no es nada alentador, que la recesión que se está viendo iba a ser un freno de mano para la inflación. O sea, que iba quizás esa recesión a ayudar a que los precios no estaría sigan estabilizando. No es lo que va a suceder. Yo coincido, en algunos componentes más fácil, en otros no tanto. ¿Por ejemplo? Y en indumentaria, las promociones, las liquidaciones van a llegar antes porque... no están vendiendo. Exactamente, porque la gente tiene que elegir entre comer o comprarse otra ropa. Digo, bueno, todo lo que sea suntuario va a quedar para después. Y hay que pensar que también muchos comerciantes están en un equilibrio difícil porque dicen, bueno, los precios tienen remarcación por las dudas muchísima. Ahora, el comerciante se desprende de un producto y después no sabe si lo va a poder reponer. ¿O a qué precio? ¿No? Ese también es un problema porque no puede importar, no tiene abastecimiento, entonces está rota la cadena de suministro. Yo creo que en algún momento ese comerciante va a decir, bueno, yo tengo que pagar sueldos, tengo que pagar el alquiler, voy a tener que empezar a hacer algo para estimular la venta. Rodrigo, te hago una pregunta. También estamos viviendo todavía un periodo de tranquilidad. Yo sé que suena raro con el dólar tan alto, los dólares financieros, pero un periodo de tranquilidad se va a mover. Bueno, eso va a depender de algunas cuestiones más estructurales. El acuerdo con el fondo, si efectivamente llega, con qué elementos tienen que
que llegar a ese acuerdo. Si no llega al acuerdo con el fondo y genera algo más de tranquilidad, obviamente vamos a tener sobresaltos. Cuando vos decís, hay un numerito que estuvo dando vuelta incluso mucho el fin de semana, hasta se adelantó que entre hoy podía haber alguna novedad, 10.000 y pico de millones de dólares adelantados que el fondo desembolsaría. Eso significaría, si es así, y hay mucho escrito sobre esto, que hay 3 vencimientos, tres adelantos del fondo, junio, septiembre y diciembre, que se los pagarían ahora. Incluso también se habla de que Massa pide un adelanto que correspondería al 2024 venir ahora. Ahora, digo, a uno le da la tentación de decirle al fondo piénselo 2 veces, porque eso también está condicionando al gobierno que viene. Es decir, le estás solucionándole a este gobierno la posibilidad de llegar un poquitito más holgado a agosto y octubre, pero después el que viene no lo tiene. A ver, espera, vamos a aclararle a la gente que hay negociaciones en este momento. Exactamente, sí, esto es lo que está negociando el gobierno En estos ahora. momentos hay negociaciones con el Fondo Monetario. Necesitan los desembolsos del fondo para que le paguemos al fondo. Así de fáciles, ¿no? O sea, con la misma plata que recibimos se la vamos a dar. Y un poquito más, porque te están pidiendo adelantar los vencimientos. Es decir, lo que te deben, pero que te lo den un poco antes para reforzar la caja ahora. Claro. Bueno, lo que te dice el fondo es, mostrame que empezás a corregir algo, las tarifas, aunque sea, que es lo que empezó a corregir Massa. Hay otra segunda discusión que es un poco más profunda, que tiene que ver con el tipo de cambio. Entonces, el gobierno, ¿qué es lo que está diciendo? No quiero mover el tipo de cambio oficial porque ya tengo 8% de inflación y 10% en alimentos sin moverlo. El fondo te dice, con este nivel de brecha no hay chance de que acumules reservas. Entonces, esta es la otra parte. O sea, no hay liquidación del agro. Claro. Vas a tener que cerrar la negociación con el fondo y sentarte de nuevo con el agro y decir, bueno, capaz que el tipo de cambio 300 ya no alcanza. Ahora, ¿pide devaluar el fondo? Perdón, quiero terminar de darle información. ¿Pide devaluar el fondo? No, Digo, en esta negociación que está ahora, ¿no? Donde está pidiendo los desembolsos para... La devaluación se está dando todos los meses, al 8%. La devaluación se está dando todos los meses. Lo que hay alrededor es, por eso nosotros lo pusimos en la placa que armamos sobre qué es lo que está pasando con el fondo, lo pusimos con un signo de interrogación. Básicamente por decir, bueno, el fondo pide devaluar cuánto, porque me parece que ahora lo que tenemos que hablar es de intensidades. El fondo cree que hoy, fíjense, acá estaba lo que estábamos explicando recién, y después pide devaluar cuánto. Y acá lo que me gustaría también preguntarlo a Rodrigo. Yo creo que el fondo sabe claramente que una devaluación bruta hoy, cuando estoy diciendo de una velocidad muchísimo más rápida que la que hay, podría desestabilizar el gobierno, porque te desestabiliza precios inmediatamente. Espera que Roy está levantando la mano hace un rato sobre inflación o sobre el fondo. Veo que lo que se está hablando en la mesa es muy interesante, pero es la dimensión económica. Y yo quiero que tomemos en cuenta la tragedia social que significa esto, y que el problema no es solamente económico, sino porque yo creo que el problema fundamentalmente es político. Quien está gobernando hoy, la fuerza política que está gobernando hoy, es una suma de improvisaciones. No hay un plan, no pueden generar confianza ni siquiera para los mercados. No hablo de los mercados, no te genera confianza a vos si tenés que ir a comprar un paquete de arroz o 2 paquetes de arroz o eliminar el café, porque no hay confianza en el país, porque han usado el Estado para tirarse con todo y para resolver la interna de ellos. Esto es lo que hay que terminar en la Argentina, porque vos podés hacer todos los ajustes técnicos de la economía, de la macro, pero si vos no tenés un plan político, si vos no tenés planes y sabés armar equipos, si no convocás al 60, al 70% de la gente que no está políticamente fanatizada en la Argentina, no hay viabilidad de nada. Yo más que ajuste hablo de orden. La Argentina necesita un orden. Creo que Gerardo Morales hablaba de eso. Necesitamos un orden. Por supuesto, en el orden vamos a tener que discutir. ¿Cómo puede ser que una pyme funda porque tiene que despedir a un empleado? Tendremos que revisar eso, tendremos que revisar el sistema fiscal, tendremos que revisar la presión tributaria. Pero si no hay autoridad política, orden, paz, tranquilidad y alguien que esté pensando exclusivamente no en qué carisma tiene, sino en trabajar y trabajar y trabajar para sacar el país adelante, va a ser muy difícil. De acuerdo, pero mientras muy tanto difícil. tenemos, Lucas, que atravesar este año, ¿no? Y este año con este gobierno y con estas decisiones que está bien, como describe Roy, son improvisadas. Sí, yo creo que coincido con lo que menciona Roy y claramente lo que la sociedad está demandando hoy en día es soluciones. Soluciones urgentes, rápido,
Y eso genera, a su vez, una desconfianza bastante grande respecto a, bueno, ¿quién me va a poder venir a solucionar esto? Porque vuelvo a lo que dijimos en un inicio, hay una desconfianza muy grande con la clase dirigente en general. Hay una perlita que trajo Gabriel y que sería interesante verla, que es una perlita simplemente, no representa en general el todo.